El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, los versículos 1 al 8. Hoy iniciamos esta serie de estudios en este profeta menor. Su nombre significa consolación o consolador. El libro se atribuye a él, no hay una evidencia que diga lo contrario, y se dice que era natural de una población en un lugar llamado Elcos, el cual en realidad es desconocido, no sabemos dónde puede haber estado ubicado. Sin embargo, algunos dicen que este Elcos es el Capernaum que se nombra en el Nuevo Testamento, porque Capernaum significa el pueblo de Nahum, pero no podemos afirmar nada al respecto, nada más de esto que les estoy diciendo. Este libro fue escrito entre el año 663 y el 612 antes de Cristo. ¿Por qué tanto margen? ¿Por qué tanto tiempo entre una y otra fecha? Bueno, hay dos evidencias que son las que marcan los límites para decir que fue así. Primero, hay una evidencia histórica que dice que la ciudad de Nínive cayó en el 612 a.C. Y puesto que este libro profetiza la caída de Nínive, entonces es anterior a la fecha de la caída. Y en el capítulo 3, en el versículo 8 del propio libro de Nahum, se menciona la cautividad de Tebas o de No Amón, como también es conocido. Y esto se da como un suceso histórico. Y este suceso histórico ya conocido, ya vivido, ocurrió en el año 663 a.C. con Asurbanipal de Asiria. Entonces se ubica esos dos hechos históricos, enmarca el tiempo en el cual fue escrito este libro. El profeta Nahum, junto con los profetas Jeremías, Habacuc y Sofonías, ellos fueron testigos del reino del sur, del reino de Judá. Lo vivieron. Bueno, el reino del norte, el reino de Samaria, había sido llevado cautivo por Asiria casi un siglo antes, más o menos en el 722 y en el 721 antes de Cristo. Ahora Dios se proponía manifestar su juicio contra aquella nación, Asiria, que había sido instrumento a su vez para castigar a Israel y a Judá por su conducta idólatra, lejana de Dios y autosuficiente. La predicación del profeta Jonás y aquel arrepentimiento de Nínive que se nos relata en el libro de Jonás había retardado el castigo divino por muchísimos años. Pero ahora les había llegado el momento preciso por su crueldad y por su codicia. A pesar de que una generación tuvo un arrepentimiento ante la predicación del profeta Jonás, esa actitud y esa disposición no la tuvieron las generaciones siguientes. Y entonces continuaron en la vida, en la práctica que había hecho a Dios enviar a Jonás para anunciar que Nínive sería destruida. Los ninivitas, ellos eran implacables en la guerra, eran codiciosos de las ganancias deshonestas, se habían impuesto por 3 siglos, habían dominado a sus adversarios, habían dominado a la tierra que les circundaba, las naciones vecinas, se habían impuesto por todo ese tiempo, pero ahora les llegaba el momento de ser quebrantados por los babilonios y por los medos. Nínive era una ciudad sanguinaria, lleno de engaño, de pillaje y de rapiña. En el capítulo 13 del versículo 1 de Nahum dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Toda una joya.
Y esto también puede ser una advertencia para incluso nosotros como pueblo, como venezolano y cualquier nación del mundo que se entregue a esto, a ser sanguinario, a parecer aves de rapiña, a explotar al hombre por el hombre, a aprovechar la necesidad del otro para hacerlo más miserable y aprovechando el pillaje que lo tenemos a diario. No es solamente el arrebatón de una cartera, no es solamente el atraco a mano armada, el asalto en una cola de gasolina, sino también el asalto de la vivienda, el hurto de la propiedad disfrazado de la estoy cuidando. No la estoy robando, la estoy cuidando mientras nos lo permitan. Esta es una advertencia también para cualquiera entonces que ande en actitudes y en este tipo de cosas, porque la justicia de Dios siempre llega. Esta ciudad de Nínive se creía muy segura, en realidad tenía una tremenda fortificación, una colosal muralla tan ancha, primero altísima y segundo tan ancha que podían correr paralelos juntos, uno al lado del otro, 3 carros de esos de guerra al mismo tiempo. Tenía unas 3.500 torres vigías que desafiaban a sus enemigos, que les daba seguridad a los que estaban allí dentro. La persona que hace el mal puede sentirse seguro por lo que haya obtenido, pero cuando Dios se decide a hacer justicia y cuando Dios llama la atención y aprieta la tuerca a la nación, a la ciudad, al pueblo, a la familia o a la persona que han dado en contra de su voluntad, lo hace a pesar de las seguridades que pueda tener la persona, el pueblo, la ciudad o la nación. Nahum profetiza la caída de Nínive y por lo tanto la caída del imperio asirio, que había de ser destruida más adelante, como le dije, por los babilonios y por los medos, pero que ellos se habían encargado de destruir a Samaria y se habían encargado de destruir, bueno, a la nación de Israel. Entre las razones para condenar a la ciudad de Nínive se encuentran la inhumanidad de este ejército asirio. Creo que es el capítulo 2, el versículo 12, donde nos habla de esa inhumanidad de esta gente. Los vicios de la ciudad. Y cuando yo veo estas cosas, a veces digo, el mundo no solamente, el mundo tiene que entrar en juicio, y nuestra nación en particular, precisamente por lo inhumano que nos hemos vuelto y por los vicios que hemos adquirido y que tenemos y con los cuales andamos. El mensaje central de Nahum es un mensaje de juicio de Dios para una potencia política y militar genocida que destruye a los pueblos más pequeños. Puede creerse muy grande, pero Dios le advirtió y le señala juicio. Lo dijo, cuando Dios lo señala, lo cumple, y lo cumplió en el momento adecuado. Nahum presenta a Dios como el Dios de la humanidad. Esta es una de las buenas, grandes cosas que encontramos acá. Es el Dios de la humanidad, no es el Dios de un pueblo, no es el Dios local, no es un ídolo tampoco, sino el Dios de la humanidad, que tiene poder sobre los pueblos, que tiene poder sobre los gobernantes y que tiene poder sobre la naturaleza y sobre el mundo creado. Así que nos encontramos ahora para ver en esta parte al majestuoso Dios de Israel, ese majestuoso Dios del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, es el majestuoso Dios del pueblo cristiano, el actual pueblo de Israel, porque los cristianos somos el nuevo Israel, somos el pueblo de Dios, es el que está con nosotros, es el que anda con nosotros, es el que nos provee, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos bendice. En el versículo 2 encontramos que hay 3 términos que expresan la absoluta santidad y la justicia de Dios cuando enfrenta el pecado del hombre. Dice que Dios es celoso, que Dios es celoso.
Esto es que Él mantiene su santidad y su justo gobierno en el mundo, que no se deja chantajear, que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él, lo que su naturaleza, su esencia, su palabra y sus promesas permanecen para siempre. Por amor, Dios tiene que intervenir para corregir los males perpetuados sobre su pueblo. Puede ser que Dios utilice otras naciones para juzgar a un pueblo, pero si en este juicio la perversidad, la malicia, el daño, viene a ser más de lo que era, porque también está la libertad de la persona a quien Dios pueda usar como juicio contra otro, entonces Dios también le va a cobrar por encima de todo lo que está haciendo. Dice también el texto que Dios es vengador. Por fin Dios, justo, se decide a actuar en juicio sobre los adversarios de sus hijos, de su pueblo. En Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 35, Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Te han hecho mal? Dios pagará. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él dará su pago. En el Salmo 94, el versículo 1 dice: oh Jehová, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, manifiéstate. ¿Te han hecho mal? No tomes la venganza en tu mano, pero sí puedes acudir al Dios de la venganza y exprésale tu causa y espera que Él obre para hacer su obra en aquel que te haya hecho daño. Y dice que Dios que guarda enojo y que guarda ira. Diferentes textos en la Biblia nos hablan de la ira de Dios sobre los desobedientes, sobre los que hacen lo malo. Varios textos también se refieren a un momento específico en la historia por venir de lo que será la ira de Dios. El día de la ira de Dios. El día cuando Dios juzgará a la humanidad. Juzgará a los vivos y a los muertos. Y donde cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante de Dios a su ira o a su gracia. Pero el tiempo de gracia nos los ha dado aquí. Es el tiempo de arrepentirnos aquí en esta vida. Porque después de esta vida, como dice la canción, no hay otra oportunidad. Entonces es el tiempo aquí para acudir a Dios, para pedir perdón, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos para servirle. Si no es así, nada te podrá rescatar o salvar de ese momento de la ira divina. Si Dios tratara ligeramente con el pecado, no sería un Dios bueno, porque sería en todo caso un Dios alcahueta, y en ninguna parte de la Biblia vemos la figura de un Dios alcahueta. Un Dios justo, pero un Dios que es amor. Un Dios que tiene ira, pero un Dios que da oportunidad. Un Dios que te brinda el momento para que tú puedas acercarte a Él, pero si tú lo rechazas, nada te va a librar de la ira de Dios. El asunto del pecado es tan serio para Dios que fue necesario que Jesucristo, su Hijo, una de las tres personas de la divinidad, muriese en la cruz del Calvario para que pudiera ser perdonado el pecador. Dice Romanos capítulo 3, los versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por gracia. Dios, Jesucristo se hizo el sacrificio, Jesucristo se hizo la propiciación, fue el pago por nosotros, Él redimió, el que nos compró y nos compró a precio de sangre, pero para nosotros poder
aceptar o para poder ser receptores de esa gracia, de esa misericordia, de esa propiciación, de esa compra, de esa redención, de ese pago de sangre, nosotros necesitamos reconocer que Jesucristo es el Salvador, es el único Dios, el único Salvador, el único mediador entre el Padre y los hombres. Recordemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No son tres dioses. No es un Dios que se manifiesta en tres tiempos diferentes con tres nombres distintos. Es un Dios que tiene tres manifestaciones en Él, o tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como un triunvirato, donde son tres los que gobiernan. Dice el versículo 3 que Dios es tardo para la ira. Dios da la oportunidad, y a veces da más de una oportunidad para que tú puedas venir a Él, para que tú te arrepientas, para que tú corrijas tus entuertos, tus malos caminos, tus malas decisiones. Dios te da la oportunidad, pero Él sabe lo que tiene que hacer y sabe cuándo lo va a hacer. Pero Dios obra en el momento justo y adecuado. Así que no esperes, no dejes para más tarde, no dejes para mañana. Si hoy tú reconoces que eres pecador y si hoy tú reconoces que hay que cambiar de rumbo, que hay que confesar tus pecados y que hay que apartarse de esa vida, no lo dejes para mañana. Si Dios está tocando tu vida diciendo hay que enmendar estas cosas que están mal en tu trato, en tu vida, en tu conducta, en tu práctica, Dios te da la oportunidad. El Salmo 103, el versículo 8 dice: compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Sí, Él espera, Él está lento. Es más, en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él más bien te está dando la oportunidad para que te arrepientas y para que vengas a Él, para que todos nos salvemos. Él da oportunidad para que todos lleguemos a la salvación, pero será tu decisión la que te condene o la que te salve, o la que te lleve a la fe, o la que te lleve a encontrarte con Jesucristo. Eso va a depender de ti. Es grande en poder. Él es todopoderoso. Dice, y empiezan aquí una serie de expresiones para manifestar la grandeza y el poderío de Dios. Dice que marcha en el huracán, en la tempestad y en el torbellino. La omnipotencia de Dios se ve en los fenómenos naturales. El versículo 4 dice que amenaza al mar. Y en realidad al mandato de Dios los ríos y los mares se secan. Fíjense que Israel cuando salía de Egipto cruzó caminando en seco el Mar Rojo y cruzó luego, después de 40 años de haber tenido esa experiencia de cruzar el Mar Rojo, cruzaron el río Jordán de igual manera en seco. El río se separó y ellos pudieron transitar por el camino que el Señor les había abierto. Pero Jesucristo también, en medio de una tempestad, de olas embravecidas en el mar de Galilea, le ordenó al mar y a los vientos calmarse y se hizo la paz. Si no me equivoco, en Mateo 8. Aquí en este versículo 4 se habla de tres lugares: de Basán, del Carmelo y del Líbano, como para decir hay juicio sobre ustedes también. Basán era famoso por sus ricos pastos. El Carmelo era famoso por sus viñedos. Y el Líbano era famoso por sus bosques. Todos se secarían por la voluntad de Dios. Porque Dios tiene control sobre la naturaleza. Puede hacer que fluyan manantiales en el desierto y puede secar los manantiales en medio de los bosques si Él tiene juicio contra la persona, el pueblo o la nación. Todos se secan ante la voluntad de Dios. En el versículo 5 es una figura que nos hace entender que tanto los terremotos como el fuego que se puede desarrollar, que tal vez digamos que surgió sin pensarlo,
sirven a los propósitos divinos, porque todo está bajo el dominio de Dios. En el versículo 6, si Dios es todopoderoso, ¿podrá el hombre resistir la indignación y la ira de Dios? Nunca, no podrá. Entonces dice, se hienden las peñas. Esto habla de la actividad volcánica, que también responde al poder de Dios. Toda la naturaleza, Dios creó el mundo. Entonces lo creado por Dios está bajo su dominio y bajo su señorío. El versículo 3 nos habla de 3 verdades consoladoras. Jehová es bueno, esa es su naturaleza. Para siempre su misericordia. Bueno es Jehová. Diferentes textos nos hablan de la bondad, de la misericordia y del carácter bueno de Dios. Nuestra experiencia como cristianos, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha sostenido en esta pandemia, nos sostiene en medio de la angustia. Cuando pensamos que no hay oportunidad, nos abre puertas, nos provee en medio de la necesidad. Hemos visto cómo nos alimenta cuando no hay oportunidades ni hay opciones. Dios es bueno para los suyos, para su pueblo y para el mundo. Es bueno porque le ofrece la oportunidad para ser salvo. Pero dependerá de ti si aceptas o rechazas lo que Dios te ofrece. Y también dice, Jehová es fortaleza en la angustia. No nos dice que no seremos angustiados, pero dice que será la fortaleza en la angustia, que tendremos su cuidado en la tribulación, que será el asidero firme y la protección en medio de la adversidad que podamos enfrentar nuestra vida. Y dice, la tercera verdad es que Él conoce a los que en Él se refugian. Él conoce la sinceridad de nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestra vida. Él es fiel a su pacto y es fiel a los que se apoyan y descansan en Él y se refugian en Él. Aquellos que pueden decir con certeza, Jehová es mi luz y mi salvación, castillo fuerte es mi Dios. Y podemos estar seguros en Él. En el Salmo 1, en el versículo 6 nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El versículo 8 dice que Él consume a sus adversarios con una impetuosa inundación. Este es un golpe aplastante. Es la figura también de un ejército invasor. Pero hay un hecho histórico muy interesante que fue relatado por el historiador griego Ctesias del siglo V a.C., el cual relata cómo una repentina inundación, una repentina crecida del río Tigris que inundó allí los valles y que barrió las puertas de la ciudad de Nínive y arrastró los cimientos del palacio real, permitiendo esto la entrada del ejército babilonio sobre aquí a esta ciudad de Nínive e incendiar la ciudad para el juicio de Dios. Esta inmensa ciudad fortificada, prácticamente impenetrable, Dios usó la naturaleza, las aguas del río Tigris para inundar, para derribar las puertas de la ciudad y socavar los cimientos del palacio y permitir la entrada del ejército, en este caso babilonio, para subyugar, destruir aquella ciudad sanguinaria que nunca más se volvió a levantar. Hoy hemos iniciado el estudio en el libro de Nahum y entre las cosas interesantes o que yo digo que hemos dicho, hablamos acerca del mensaje central de Nahum, que fue un mensaje de juicio divino para una potencia política militar que era genocida, que destruía los pueblos más pequeños, que nos presenta a Dios como el Dios de la humanidad, que tiene control y poder sobre los pueblos, sobre sus gobernantes, pero también sobre la naturaleza, mostrándonos así al majestuoso Dios de Israel, al majestuoso Dios del pueblo
cristiano que es el nuevo Israel, nuestro Dios, el cual está con nosotros y que nos ha dado en realidad verdades para consuelo y para seguridad en nuestra vida, porque Él es bueno, porque Él es la fortaleza en la angustia y porque Él conoce nuestro corazón y conoce cuando nos refugiamos en Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y te agradecemos, Señor, por este tiempo. Permite que tu palabra se anide en nuestros corazones y que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Gracias porque podemos recurrir a ti y gracias porque nuestra causa está en tus manos. Nuestra causa, tanto como personas, como pueblo tuyo, como nación, como ciudadanos, porque tú no has perdido el control y porque tú das a su tiempo el pago a la maldad y a la perversión. Y por si alguno muere antes de ver esa justicia en tierra, en vida, tú tienes un castigo eterno para aquellos que mueren sin Cristo, pero una vida eterna y gloriosa para aquellos que podamos acudir a ti. Permite, Señor, que aquellas personas que no te han conocido, pero que han escuchado este estudio, puedan acercarse a ti y a buscarte en oración para entregar sus vidas, para pedir perdón por sus pecados, para cambiar y para entregar sus vidas a Jesucristo como el único Señor y Salvador, haciendo confesión de pecados y apartándose de ellos para agradarte. Y en Cristo Jesús lo dejamos en tus manos. Amén y amén.